Una viuda embarazada estaba arreglando una cerca con las manos desnudas hasta que el ranchero solitario le ofreció sus tierras y su nombre. Texas Hill Country, junio de 1871. El sol talló el cielo en oro y hierro, presionando la tierra como si quisiera derretirla y convertirla en polvo. Las cigarras gritaban en los árboles de los mosquitos. El suelo brillaba por el calor, y el único movimiento a lo largo de la amplia extensión de pradera rota era una mujer que blandía un mazo contra un poste de la cerca con manos que no deberían haber levantado más que una tetera. Abigail Monroe, embarazada de 6 meses y luciendo ya como si tuviera 7, se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, esparciendo polvo sobre su sien. Sus dedos, envueltos en trozos de tela, sangraban a través del lino. La vieja barandilla de pino no se mantenía firme. El poste estaba podrido y el alambre de púas enrollado a sus pies parecía pertenecer al mismísimo. Se agachó, apretando los dientes, y alcanzó el alambre con las manos desnudas. Sus dedos encontraron la curva del metal y tiraron. Una púa le cortó la carne de la palma. Ella siseó, pero no se detuvo. Desde el este llegaban ruidos de cascos, constantes y deliberados. Un jinete coronó la carretera y redujo la velocidad al llegar al límite de su propiedad, inclinándose el sombrero para protegerse del sol. Bueno, me condenen, dijo el hombre, con su voz como grava remojada en whisky. Tu marido debe estar revolviéndose en su tumba viéndote aquí así. Abigail se puso de pie, con los hombros rectos y la sangre corriendo por su muñeca. Ella respondió a su sonrisa con una mirada que había retenido a hombres más firmes que él. Mi marido está en la tumba, dijo fríamente. Y soy el único que queda para terminar lo que empezó. El hombre chasqueó la lengua y escupió. No lo sería si no hubiera huido de la guerra, ¿verdad? Su agarre sobre el martillo se hizo más fuerte. Sigue conduciendo. Lo hizo, pero no rápido. No sin antes murmurar. Este mundo no está hecho solo para mujeres, cariño. Mientras su caballo levantaba polvo tras él, Abigail se volvió hacia la cerca. Su pecho ardía. No podía decir si era por el calor o por la rabia. Ella se agachó, conteniendo la respiración, y tiró del cable nuevamente. Su visión se volvió borrosa. El sudor le goteaba en los ojos. Ella se tambaleó. Entonces todo se inclinó. Ella dejó caer el mazo y cayó de rodillas. Una mano agarrando su vientre, la otra presionando contra la herida. El suelo tembló bajo ella. La sombra se movió. No era el jinete ni alguien que hubiera visto antes. Desde lo alto de la colina descendió un hombre. Botas silenciosas en el polvo, sombrero calado hasta los pies, su cuerpo alto y delgado, envuelto en un abrigo manchado por el trabajo, no por el estilo. Al principio no llevaba nada. Luego dejó a su lado una caja de madera con una caja de herramientas maltratada. Un segundo golpe, una cantimplora de agua. Ella parpadeó, medio aturdida. El hombre se agachó. Su rostro estaba tranquilo, desgastado como el cuero de una silla de montar. Sus ojos, grises, nuevos y firmes, se encontraron con los de ella sin un atisbo de juicio. Bebe, dijo simplemente. Ella dudó. ¿Quién eres? Él no respondió. Tomó la cantimplora, bebió profundamente, se limpió la boca con el dorso del brazo y entrecerró los ojos. ¿Crees que necesito que me rescaten? Te equivocas. El hombre no sonrió, no se inmutó, solo señaló la cerca rota, el poste ensangrentado, el alambre deformado. Necesitas tierra, dijo. Necesitas un nombre en un papel que no pueda ser tomado, y necesitas a alguien que sepa mantener el control. Abigail lo miró fijamente. ¿Qué estás ofreciendo? Su mirada no vaciló. Tengo los 3. Se levantó lentamente, cautelosa, cansada, furiosa. No me conoces, te he observado, dijo, el tiempo suficiente para saber que no te doblegas. Me has estado observando, espetó. Desde la cresta. Todos los días estás aquí solo haciendo lo que 3 hombres no harían. Cruzó los brazos,
temblando por el peso del calor, el hambre, el dolor, y ahora este extraño con su voz tranquila, una oferta imposible. ¿Quieres comprarme? No, dijo. Quiero respaldarte. El silencio se prolongó. Una brisa levantó polvo entre ellos. Bajó la mirada a su palma ensangrentada, luego al alambre, luego a él. ¿Y cómo te llamas? Thomas Delany. Ya lo había oído antes. Un recluso. Perdió a su esposa e hijo en una guerra de tierras hace 5 años. Nunca se volvió a casar. Nunca habló mucho. Poseía más acres que nadie al oeste de San Gabriel. Exhaló lentamente. Has venido hasta aquí para darme tu nombre. No, dijo. Vine a ver si lo aceptabas. Ella no respondió, pero no lo despidió. Tom Delany apareció a la mañana siguiente sin decir palabra y empezó a trabajar como si siempre hubiera pertenecido allí. No preguntó dónde estaban las herramientas. No preguntó. Lo que necesitaba arreglo. Encontró las tablas rotas en el establo y las reemplazó. Reforzó los postes inclinados junto a la puerta oeste. Cuando el sol ascendía, se detuvo solo lo suficiente para beber agua. Luego volvió a cavar hoyos para estacas nuevas para la cerca, mientras Abigail lo observaba desde el porche, con los brazos cruzados bajo el vientre y el corazón oprimido por las preguntas. No comía su comida a menos que ella la dejara cerca de él y se alejara. Nunca entraba en la casa, nunca preguntaba por el bebé, nunca mencionaba el nombre de su esposo. Pero seguía apareciendo, y la tierra, una vez moribunda bajo sus pies, parecía respirar de nuevo. Por las noches, Abigail se paraba cerca del granero, fingiendo organizar las herramientas mientras lo veía subir la escalera al tejado, martillo en mano, reemplazando las tejas a la luz de una sola linterna. El ritmo era extrañamente relajante. No hablaba, pero su trabajo hablaba por él, limpio, silencioso, constante. Al final de la primera semana, el establo se mantenía firme. El techo ya no goteaba y las cercas parecían pertenecer a personas que le importaba un comino. Aún así, no se fiaba. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas y lo cubría todo con un resplandor cobrizo, se acercó a él mientras engrasaba las bisagras de la puerta del establo. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Tom hizo una pausa, con la vista fija en la bisagra oxidada. Terminó de pasar el trapo por el metal antes de hablar. No soporto ver cómo se desperdician buenas tierras. Eso es, lo desafió. Eso es, dijo él. Ella lo miró fijamente. No porque quieras algo, no porque me tengas lástima. Él la miró, luego la miró con atención y negó con la cabeza. No necesitas lástima. Necesitas que se arreglen las cosas. Casi rió. Casi. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se alejó, confundida y un poco desconcertada por lo simple que lo había hecho parecer. Al día siguiente, 2 vecinos llegaron a caballo mientras Tom arreglaba la puerta principal. Uno de ellos, Curtis Lang, era un hombre que una vez intentó comprarle sus tierras cuando murió su esposo. El otro era su primo, todo fanfarronería y sonriendo con sorna. Desmontaron despacio, mirando a Tom como si fuera un intruso. Bueno, dijo Curtis, escupiendo al suelo. Dicen que te mudas con la viuda de Monroe. Tom no levantó la vista, solo clavó otro clavo. Qué curioso, añadió el primo. Como un hombre pasa toda su vida en silencio y luego decide hablar con las botas debajo de la mesa de una mujer. Tom se puso de pie, se secó las manos y miró a los 2 hombres a los ojos sin dudarlo un instante. Yo no me mudé, ¿verdad?, Curtis preguntó. Entonces, ¿qué haces aquí? Tom dio un paso adelante, tranquilo como siempre. Ella perdió a su marido. Ella lleva un niño en su vientre. Ella está trabajando la tierra que la mitad de este valle abandonó. Y Curtis dijo. La voz de Tom nunca se elevó. No estoy aquí para comprarla. Estoy aquí para ayudarla a conservar lo que vale la pena conservar. Si eso te molesta, mañana también estaré aquí. Curtis cambió su peso, inseguro.
Tom no parpadeó. Vamos, murmuró el primo. Se fueron. Abigail había visto todo desde el porche, con una mano apoyada en el vientre y el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche le trajo la cena en un plato de hojalata, caliente y fresca. Él asintió, lo tomó con cuidado y comió bajo el árbol de espaldas al viento. Y por primera vez en semanas, durmió sin despertar. Tom Delaney no hablaba mucho, pero Scars tenía una forma de contar sus propias historias. Nadie en el valle supo realmente qué pasó el día en que su mundo se quemó. Susurraron fragmentos de ello. Como su esposa Lily había firmado una escritura que ella no entendía. Como la tinta de ese papel le dio a un ganadero rival el derecho a reclamar sus pastos del sur. Como Tom había salido a caballo para enfrentarse al hombre, cuando regresó a casa, vio humo elevándose de su tierra. La casa había sido incendiada. Su esposa y su hijo estaban dentro. El sheriff dijo que fue un accidente. Dijo que tal vez se volcó una linterna. Dijo que tal vez Lily había estado confundida o descuidada o que Tom había estado demasiado tiempo fuera en las colinas persiguiendo sombras. Pero Tom sabía la verdad. Y esa verdad lo dejó hundido. Después del incendio, no enterró a su familia en el cementerio. Él construyó un pequeño muro de piedra en el borde de la cresta y los depositó bajo el álamo que ella amaba. No talló ningún nombre, no colocó flores, solo la bisagra de hierro rota de la puerta de entrada, un recordatorio de que alguna vez se había abierto. Luego escribió en silencio. Vendió la mitad de sus tierras, no por dinero, sino por tranquilidad. Mantuvo la cresta alta donde nadie entraba, construyó una cabaña sin porche, no habló con nadie, no respondió nada hasta que ella. Había visto a Abigail Monroe antes, no de cerca, donde sus ojos se encontraron con los tuyos y no se inmutaron, sino desde la distancia de un hombre que observa a alguien tratando de contener una marea con las manos desnudas. Al principio se dijo a sí mismo que no era nada, solo otra viuda aferrada a una tierra mala, solo otro corazón huérfano de guerra pretendiendo que podía superar el dolor. Pero el día que la vio, con el vientre lleno de niño y las manos sangrando, intentando retorcer el alambre de púas para volver a formar un poste medio roto, algo en él se desgarró. Porque Lily había hecho lo mismo, había luchado por una línea en la tierra con el peso de un hombre que no tenía poder. Ella había pagado esa línea con sangre. Tom había jurado no volver a pisar ese tipo de terreno. Y aún así, bajó de la cresta. Él trajo herramientas. Observó a Abigail clavar estacas en la tierra que las escupió. Él la observó mientras levantaba lo que deberían haber hecho dos hombres y nunca pidió ayuda. Y él sabía que no venía a salvarla. Él vino porque el mundo le había fallado a demasiadas mujeres como ella. Y esta vez, si aún tuviera aliento en el pecho, no se quedaría de pie viendo caer otra casa. Él no le dijo esto. No tenía sentido. Pero cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, cada cerca que remendaba, llevaba el peso del fuego que no podía deshacer y la esperanza de que tal vez solo una vez algo pudiera mantenerse en su lugar antes de que ardiera. Abigail nunca preguntó qué lo había convertido en como era, y Tom nunca se lo ofreció. Pero a veces, al anochecer, cuando las sombras se extendían sobre el pasto y el viento agitaba la hierba seca como fantasmas que pasaran rozando, él se sentaba bajo el roble detrás de su granero, con la mano apoyada en la empuñadura de su viejo cuchillo, y miraba hacia el oeste, hacia una tumba que nadie visitaba y un error que nadie perdonaba. Y en ese silencio, algo en él sanó. No todo, pero lo suficiente para quedarse. La primera vez que Abigail puso un segundo plato en la mesa, no dijo una palabra. Ella simplemente vertió el guiso en el recipiente azul agrietado, lo puso frente al suyo y se sentó. Tom dudó en la puerta, con el sombrero en la mano y una espesa capa de polvo en las botas y el cuello. Ella levantó la vista una vez y luego volvió a cortar el pan. Entró lentamente, como si la casa misma pudiera estremecerse, pero no lo hizo, y ella tampoco. Comieron en silencio, en un silencio que no está cargado de incomodidad, sino que se siente cómodo como las esquinas de una colcha muy querida.
Los únicos sonidos eran el clic de las cucharas, el zumbido de los grillos más allá de la ventana cerrada y el ocasional crujido del viento deslizándose bajo los aleros. Cuando terminaron, tomó su cuenco y lo lavó sin que se lo pidiera. Ella lo observó desde la puerta, apoyada contra el marco y con la mano apoyada en la curva de su vientre. ¿Siempre estás tan callada cuando te dan de comer?, preguntó, con una media sonrisa en los labios. Tom miró por encima del hombro. Hablo cuando hay algo que vale la pena decir. Así es. Él asintió, se secó las manos y volvió a salir a la noche. Abigail se quedó allí un momento más, observando cómo la puerta se cerraba lentamente tras él. Luego suspiró y apagó la lámpara. Más tarde esa noche, el dolor la despertó. No del tipo agudo y persistente, sino un dolor profundo que le envolvió la parte baja de la espalda y se apretó como una advertencia. Se incorporó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, una mano apoyada en la pared y la otra sobre el bebé. Afuera, un suave sonido. Se levantó, se puso el chal y caminó hacia la puerta principal. Las tablas crujieron bajo sus pies cuando la abrió con cuidado de no sobresaltar la calma que se había instalado. Tom estaba sentado en el borde del porche, con los codos sobre las rodillas y el cuchillo en la mano. En su regazo descansaba un fino trozo de cedro. Lo estaba tallando con cuidado, afeitándolo. Rizos de madera que caían como plumas sobre la tierra. Abigail se acercó. «¿Qué haces?», susurró. No se sobresaltó, no se giró, haciendo algo. Se acomodó a su lado, gimiendo mientras su espalda luchaba contra el movimiento. Él le echó un vistazo al vientre. «¿Estás bien?». Ella asintió. «Solo dolorida. Va y viene». Le entregó el trozo de madera. Había un nombre grabado. No un nombre completo, solo letras, redondeadas, inseguras, pero deliberadas. J. Monroe Delany. Abigail lo trazó con el dedo. «¿Elegiste un nombre?». «Pensé que tal vez sí», dijo. «No lo hice». Tom apartó la mirada hacia el pasto donde el ganado dormía en la quietud de la medianoche y las estrellas brillaban bajas. «Podría incluirte en la escritura de la propiedad», dijo de repente. «Como mi esposa», parpadeó. «¿Quieres casarte conmigo? Quiero tu nombre en el papel para que nadie más pueda venir a ocupar este lugar. Ni Lang, ni el banco, ni la ley». Sostúvola el trozo de madera tallado se apretó más. «No necesitas casarte conmigo para ser decente, Tom». Su mandíbula se movió una vez, luego se calmó. «Lo sé», dijo, «pero necesito una razón para quedarme. He vagado demasiado tiempo sin ninguna». Ella lo miró. Realmente miró las líneas talladas por el sol y el arrepentimiento en su rostro. La forma en que su mano, aún sosteniendo el cuchillo, descansaba tranquila pero lista. La quietud que vestía como una armadura. Entonces susurró. «¿Y si decía que no?». «Seguiría ayudando», dijo, «mientras me lo permitieras». Ella rió, conteniendo la respiración. «Esa no es una gran propuesta. No soy un hombre para las grandes cosas». Silencio de nuevo, pero ahora zumbaba como el silencio antes de algo que florece. Se apoyó en su hombro. «No me caso contigo porque tenga miedo», dijo. «O porque sea débil. No querría que lo hicieras». Dio vueltas al trozo de madera en sus manos y luego lo metió en el bolsillo de su camisón. «Entonces, cuando llegue la mañana», dijo, «vamos a firmar lo que haya que firmar». Tom no dijo nada, pero extendió la mano, tomó la de ella y la sostuvo entre las suyas. Áspera, cálida, segura. El viento susurró la hierba seca. Un coyote graznó a lo lejos, y por una vez, la tierra que los rodeaba no se sintió tan vacía. Los papeles se firmaron sin ceremonia. Sin predicador, sin vestido blanco, sin intercambio de anillos en el aire polvoriento de la oficina del secretario del condado. Solo dos nombres escritos uno al lado del otro en la escritura de un desgastado pedazo de tierra tejana. Abigail Monroe, Thomas Delany. El secretario apenas levantó la vista,
solo gruñó y selló la página, murmurando algo sobre consolidación de propiedades y declaración de impuestos. Pero para Abigail, el momento fue más conmovedor de lo que parecía. Algo había cambiado. No de la forma en que la gente suele pensar que el matrimonio cambia las cosas, sino más profundo, más silencioso, como una mano apoyada en la espalda justo antes de que arrecie el viento. Cabalgaron a casa sin hablar. El sol estaba alto, el viento seco, y ella aferraba la copia de él. La escritura en su regazo parecía que se la llevaría el viento si parpadeaba demasiado. Tom estaba sentado a su lado en la carreta, firme como siempre, con la lluvia suelta entre los dedos, observando el camino, pero siempre consciente de ella. Los rumores comenzaron antes de llegar al rancho. Para el siguiente día de mercado, la gente ya murmuraba que se había vendido al hombre de la loma, que Delaney finalmente se había casado y que solo le había costado una cerca rota y unos cuantos baldes de agua, que Abigail Monroe había hecho lo que las mujeres Monroe siempre hacían: sobrevivir. No importaba con quién tuvieran que acostarse, ella lo oía todo. En el mercado, en la tienda de alimentos, incluso en el pozo, donde las vecinas se reunían para buscar agua que, según decían, aún sabía más limpia que la suya. Ella no dijo nada. Tom dijo menos, pero el silencio entre ellos no se hizo pesado. De hecho, se convirtió en una especie de escudo. Las noches transcurrían en silenciosas rutinas, ella cocinando, él reparando, ambos aprendiendo a vivir con la presencia de otro latido en la casa. El bebé pateaba más ahora. Ella juraba que conocía los pasos de su padre, aunque su nombre no coincidiera. Entonces llegó la piedra. Rompió el fondo de la ventana delantera justo después del anochecer una noche. Abigail gritó. El bebé se sacudió en su vientre. Corrió hacia la puerta, jadeante, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, risas. 3 chicos, jóvenes, en realidad, medio borrachos y llenos de estupidez. Uno de ellos era el sobrino de Lang. Otro era el segundo hijo del carnicero. Al tercero no lo conocía, pero su mano aún sostenía una segunda piedra. Tom salió del granero. Caminaba despacio como si el tiempo no lo tocara, como si el viento no pudiera influir en él. Llevaba las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, sus botas silenciosas sobre la tierra. Sostenía un rifle, no alzado, no cargado, sino acunado libremente en sus manos como una extensión de su columna vertebral. Los chicos se quedaron quietos. El de la piedra la dejó caer. Tom no habló, no se inmutó, solo los miró fijamente, con los ojos fijos, la mandíbula apretada, una presencia de hierro. Pesados. Se removieron. Uno murmuró algo sobre un chiste. Otro dio un paso atrás. Entonces los 3 se dieron la vuelta y corrieron. Abigail lo observaba todo desde el porche, con el pecho oprimido por algo que parecía más orgullo que miedo. Más tarde esa noche, lo encontró sentado en la misma silla junto a la puerta principal, con el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad extenderse por las colinas. Salió, envuelta en un chal, y se quedó a su lado. Ni siquiera amartillaste el rifle, dijo. No hacía falta, respondió él. Se agachó y tomó su mano libre entre las suyas. Gracias, susurró, por no tener que demostrar nada, excepto que seguirás aquí mañana. Tom la miró con expresión indescifrable. Luego le dio un pequeño apretón en la mano, y ella supo que eso siempre sería suficiente. El cielo cambió rápidamente esa noche. En un momento, el sol seguía colgado obstinadamente sobre la cresta, bañando la tierra de oro. Al siguiente, un muro de nubes llegó desde el oeste, magullado e hinchado, retumbaba como una advertencia demasiado tarde para atenderla. El viento azotaba las llanuras, doblando los mosquetes y haciendo vibrar las puertas del granero. El ganado se removió inquieto. Las gallinas guardaron silencio. Dentro de la casa, Abigail se aferró al borde de la mesa, respirando entrecortada y superficialmente. Una opresión se apoderó de su espalda baja,
luego le envolvió el abdomen como un puño. Se dobló con un gruñido. No era el primer dolor que sentía esa semana, pero este no la abandonaba. Había llamado a Tom una vez, pero el viento se tragó su voz. Otra contracción la golpeó, más rápida, más aguda. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, con las manos temblorosas. El suelo era duro, le dobló ambas piernas. Casi se cae. Todavía no, murmuró. Es demasiado pronto. Demasiado pronto. Un relámpago partió el cielo. Siguieron los truenos, estremeciendo las paredes. La tormenta ya estaba arriba. Tom irrumpió por la puerta segundos después, empapado por la lluvia. El abrigo cayó a un lado. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en ella. Sin preguntas, solo movimiento. Se arrodilló, le tomó el pulso, la acunó por los hombros. Es temprano, jadeó ella. Él asintió una vez, ya extendiendo mantas en el suelo, arremangándose. No hay médico, susurró ella. Tom sostuvo su mirada, tranquila y directa. Entonces haremos esto aquí. La guió para que se recostara contra una almohada doblada, la apoyó con edredones adicionales, encendió 2 linternas para calentarse y alumbrarse. El fuego ya se había apagado, pero la casa brillaba con el calor de la urgencia. La lluvia golpeaba las ventanas. El viento gemía como un ser vivo. Sus gritos llegaban en oleadas, crudos, rotos. No puedo, sollozó. No puedo hacer esto sola. No estás sola, dijo, voz. Y por primera vez en años, pronunció más de una frase. Respira conmigo así. Inhala, exhala, despacio. Me aferras y no me sueltas. Se movió detrás de ella, se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. La rodeó con los brazos, sujetándola, con el pecho contra su columna. Acércate a mí, dijo. Más suave ahora. Te tengo. Ella lo agarró del antebrazo, clavándose las uñas en la carne. Él no se inmutó. El tiempo se volvió borroso. El dolor eclipsó todo lo demás. Gritó al viento, a la tormenta que parecía hacer eco de cada lágrima que nunca había llorado, de cada palabra que se había tragado desde que James murió. Tom no se movió. La abrazó en cada temblor, en cada convulsión. Le susurró incluso cuando ella no podía oír las palabras. Le secó la frente con un paño fresco. Cuando se desplomó entre pujos, él acunó su cabeza con una mano tan firme como la de cualquier padre. Y luego un jadeo, un llanto final, un silencio tan agudo que parecía sagrado, seguido de un sonido que ninguno de los dos había oído antes. Una ballena, delgada, feroz, llena de vida. Abigail sollozó. Tom atrapó al bebé, resbaladizo, rojo retorciéndose, y lo envolvió en la tela que ella había dejado cerca de la estufa días atrás, por si acaso. Comprobó su respiración, revisó sus extremidades, y luego depositó suavemente al recién nacido en sus brazos. Es un muchacho, susurró. Ella sostuvo al niño contra su pecho, temblando de alivio. Amor, agotamiento. Las lágrimas corrieron por su rostro. Tom se inclinó hacia adelante y apoyó la frente brevemente contra la coronilla de ella. Y a la luz de la linterna, mientras los truenos aún murmuraban en la distancia, dijo lo único que necesitaba decir. No tienes que decir mi nombre, dijo con voz baja y áspera. Pero este niño nunca crecerá sin saber quién es su padre. Ella lo miró entonces, con los ojos hinchados, el rostro pálido, pero la mirada clara, y en su silencio estaba la respuesta. Tom extendió la mano y los acunó a ambos, con sus brazos alrededor de la madre y el niño. Afuera, la tormenta se movía hacia el este. En el interior, algo más estable tomó su lugar. El primer aliento de un niño, el regreso de un hombre al mundo y la tranquila formación de una familia. Sin votos, sin predicador, sin papel. Solo la verdad de quien se quedó cuando importaba. El sol de la mañana se derramaba suavemente sobre las tablas de madera del suelo,
filtrándose por las grietas de las contraventanas y calentando los rincones del salón de Abigail. As dormía en su cuna junto a la ventana, sus pequeñas respiraciones eran suaves y constantes. Abigail se movió en silencio, revisando el cofre que alguna vez contuvo las cartas, recibos y mapas viejos de James, cosas que no había tocado desde el funeral. No había tenido intención de abrirlo, pero algo la había estado tirando toda la mañana, una inquietud en sus huesos que no podía sacudirse. En el interior, doblado en la parte inferior debajo de un paquete de raciones de guerra, y una fotografía rota cuando lo encontró. Una escritura sellada, notariada y fechada solo un mes antes de que James muriera. Su marido había intentado venderle el terreno a Curtis Lang, el mismo hombre que había venido a husmear después del funeral y había ofrecido ayuda. Y haciendo amenazas silenciosas. Abigail se recostó, aturdida, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas del papel y leía el texto. Transferencia de propiedad a Curtis Lang, plenos derechos y acceso a cambio de la suma de, pero en la esquina garabateadas con una mano diferente, más rígida, más exacta, estaban 3 palabras: anulado, comprado, debajo de que una segunda escritura presentada después de la muerte de James, registrada a nombre de Thomas Delany, pero la firma en la segunda línea no era de él, era de ella, aunque ella nunca la había firmado. Ella. Intercambio siguió con fuerza, conteniendo la respiración cuando la verdad se asentó. Tom había comprado el terreno, había tomado la propiedad de Lang, lo había hecho antes de que el primer martillo golpeara el poste, antes de poner un pie en su porche con esa destartalada caja de herramientas, y lo había hecho en silencio, sin decirle nada, sin pedirle las gracias. Había ahorrado lo que James estaba dispuesto a vender. Se quedó mirando los papeles durante un largo rato, el silencio de la casa la presionaba como una pregunta, esperando respirar. Más tarde ese día, mientras dormía la siesta en sus brazos, encontró a Tom detrás del granero arreglando una correa de silla de montar con manos tan seguras como siempre. Se quedó allí un largo rato, con los papeles enrollados en la mano. «Lo encontré», dijo. Él no levantó la mirada. «¿Qué encontraste?» «La escritura, de James y tuya». Su mano se detuvo. «Se lo compraste a Lang», dijo. «Le impediste tomarlo antes de que supiera lo que venía». Tom bajó la correa con cuidado y luego se puso de pie. «Hice». Ella se acercó más. «¿Por qué no me lo dijiste?» Entonces él la miró a los ojos, con ojos firmes pero ensombrecidos. «Porque ya habías perdido bastante», dijo. «No necesitabas que ningún hombre más entrara pretendiendo ser tu salvador». Su agarre se hizo más fuerte sobre el pergamino enrollado. «Podrías haber dicho algo». «¿Y qué hubiera cambiado?», preguntó en voz baja. «Aún así habrías luchado por esa tierra. Aún así habrías sangrado para conservarla. Aún así habrías arreglado cada cerca y cargado con ese chico tú sola si yo no hubiera aparecido». Ella miró hacia abajo y el bebé se movió levemente contra su pecho. «Ni siquiera firmaste con tu nombre la segunda escritura», dijo. «No lo necesitaba». Abigail dio un paso adelante, con los ojos ardiendo. No con ira, sino con algo más complicado, algo más viejo, algo más suave. «Podrías haberme dicho que eras uno de los buenos». La mandíbula de Tom trabajó. Miró hacia las colinas. «No lo soy», dijo. «Solo soy alguien que no quería ver a otra mujer perder todo lo que no debería perder». El silencio se prolongó entre ellos. Luego, respirando lentamente, metió la mano en el pliegue de su vestido y colocó la escritura en su mano. «No lo voy a devolver», dijo. «Pero pensé que deberías sostenerlo al menos una vez». Lo tomó con delicadeza, no como quien acepta un agradecimiento, sino como quien sostiene algo sagrado. Ella se inclinó y luego apoyó su mano libre sobre su pecho. «Sabes», susurró, «se te permite ser la razón por la que algo bueno perdura». Tom la miró. El sol reflejando la plata en sus sienes y las cicatrices a lo largo de sus nudillos. Entonces asintió, no en señal de acuerdo, sino de comprensión,
y en algún lugar entre el peso del pasado y el aliento de nueva vida que dormía entre ellos, algo que nunca había necesitado ser dicho, finalmente encontró un hogar. Un año después, el viento todavía barría las colinas de Texas. Pero ahora traía algo más que polvo. Llevaba olor a heno, a pan caliente y algo más firme. Hogar. El niño caminaba tambaleándose sobre piernas inestables y agitándose los brazos con un coraje que solo los niños comprenden. Caminaba a lo largo de la cerca todas las mañanas, persiguiendo sombras y susurrando a los saltamontes. Su risa se elevó como un suave trueno sobre el campo. Detrás de él, la casa se erguía más fuerte. El techo ya no se hundía. Los escalones del porche eran nuevos. Las ventanas se abrían a la luz, no a las corrientes de aire. Y sobre la puerta, tallado en cedro, un cartel decía Rancho Mro de Lani. No hubo boda, ni votos, ni encaje. Pero Abigail se había ido moviendo cajón por cajón hasta que en el viejo lugar no quedó nada más que recuerdos. Ella mantuvo su nombre por respeto, pero en cada escritura y documento ella era Abigail Delany, y nadie lo cuestionó. Curtis Lang no había hablado desde el día en que Tom le entregó la segunda escritura al secretario y dijo simplemente, ahora le pertenece a ella. Después de eso, las escaleras desaparecieron. Los rumores murieron. Incluso el predicador les hizo un gesto con la cabeza cuando pasaron por la ciudad. La gente volvió a traer comida. Cada mañana, Tom se despertaba antes del amanecer y preparaba té. Fuerte, sin azúcar, solo un chorrito de leche, como a ella le gustaba. Se lo trajo hasta la ventana donde ella estaba sentada con el bebé en brazos. Gracias, susurraba ella. Él le besó el cabello y luego se dirigió a los campos. Ella nunca le preguntó por dónde caminaba. Ella lo sabía. Revisó las cercas, los portones, el viejo álamo donde yacía su primera familia, y junto a la bisagra oxidada, había una piedra nueva, en blanco, pero colocada con cuidado. Esa primavera, un empleado vino a actualizar el censo. ¿Cómo se llama el niño? Él preguntó. James, dijo Abigail, sosteniendo a su hijo mientras él ladraba en su manga. ¿Apellido? Asintió. Se llama así por el hombre que le dio la vida y el hombre que le dio un futuro. Tom estaba en la puerta, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. No fue sorpresa, solo algo más suave. El bebé se parecía a James, pero tenía la tranquilidad de Tom, la forma en que observaba antes de actuar. Ese verano, pintaron juntos el granero. Abigail subió la escalera mientras Tom la observaba. El niño jugaba cerca, apilando piedras, balbuceando su propio idioma al viento. Más tarde, se sentaron en el porche, con las piernas polvorientas y los hombros tocándose. ¿Alguna vez extrañas la tranquilidad?, preguntó ella. Tom la miró, luego al niño. No, dijo. No de esta clase. El viento agitaba la hierba alta. El molino giró. Un halcón graznó a lo lejos. Abigail se inclinó hacia él. Él posó su mano sobre la de ella. No necesitaban una ceremonia para definirlos. La verdad vivía en las cercas. Habían remendado. La leña que partía. La risa que llenaba habitaciones antaño vaciadas por el dolor. Desde lejos, el rancho era pequeño. Solo una casa, un granero, un pozo, un árbol. Pero para ellos lo era todo. Un lugar reclamado no por conquista, sino por cuidado. Una herida que sanaba no por olvido, sino por permanencia. Y el niño que corría salvaje junto a la cerca, con su madre llamándolo suavemente, su padre tocándose el sombrero para protegerse del sol, crecería, sabiendo que no nació de la suerte, sino de la elección. Porque aquí, el oeste nunca pidió héroes, solo hombres que se quedaron cuando otros se alejaron. Y cuando Thomas Delany dio su nombre, devolvió todo lo que una vez creyó haber perdido. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el amor puede ser silencioso, firme y grabado en la tierra más profundamente que cualquier palabra, entonces ya formas parte de nuestro mundo.
Aquí en Historias de Amor del Salvaje Oeste, te traemos historias de devoción que perduran a las balas, las tormentas y al tiempo mismo. Historias donde los corazones hablan más fuerte que las armas y quedarse significa más que cabalgar hacia el atardecer. Suscríbete a nuestro canal para más historias que resuenan entre el polvo y el silencio. Porque aquí, el amor no necesita ser salvado. Solo necesita a alguien que se quede.